Bienvenido a tu luz de la palabra, me alegra que nos sintonizaras. Mi nombre es Ivette Lodato, soy su presentadora, y él es Paul Lodato. Nuestra visión es despertar, equipar y empoderar el cuerpo de Cristo, y buscar y salvar a los perdidos. Y lo logramos predicando en la cultura de esta generación de la vista y del sonido mediante los distintos medios de comunicación. Quédense atentos pues regresamos pronto en tu luz de la palabra. Hola, nos encanta que te hayas unido a nosotros en tu luz de la palabra. Ivette, en el episodio de tu luz de la palabra de hoy, ¿qué te gustaría compartir con los que nos están mirando o escuchando? En el programa de hoy vamos a hablar sobre el perdón. Muy bien. Mucha gente no entiende lo que es el perdón. Pueden tener una idea, pero a veces van por ahí como si no hubieran sido perdonados. Quiero dar una definición en la palabra griega. Perdonar significa perdonar, para liberar, soltar, dejar. Perdón total. Eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros a través de su muerte, sepultura y resurrección. Cuando Jesucristo murió en la cruz, la misión y la tarea que el Padre tenía para él ya estaban terminadas. Cuando dio su espíritu, dijo que había terminado. ¿Qué se había terminado? La obra redentora que Dios había planeado para la humanidad. El perdón ya está establecido, ya es un pacto. Sin embargo, quiero llevarte a Mateo 6, capítulo 6, versículos 9 a 14. Y aquí es cuando Jesús le estaba enseñando a los discípulos y al pueblo. Dice: por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Su reino ya llegó, ya está establecido. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, tuvo que decirle a la gente en ese tiempo: así es como se ora por el reino de Dios, por su propósito, para que se haga su voluntad aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús es el pan. Ya está hecho. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesucristo ya ha perdonado nuestras deudas. Wow. Ya está hecho. Es algo que ya se ha establecido. Y la razón por la que lo digo es porque tenemos que discernir y entender cómo era ese lugar antes versus lo que tenemos ahora. En esencia, estás diciendo que necesitamos todo el consejo de la Biblia Correcto. desde Génesis hasta Apocalipsis. Correcto. Pero tenemos que discernir correctamente, en el contexto correcto. Correcto. En los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué son los evangelios? Claro. Los evangelios. El Antiguo Testamento es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso se considera el Antiguo Pacto. Ese es el Antiguo Pacto. No el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Sí. Eso, tienes que recordar que Jesús estaba enseñando cuando estaba vivo. Nació bajo la ley. Estaba vivo en persona. En persona aquí en la tierra. Físicamente aquí. Todo lo que se considera el nuevo pacto es cuando Jesús ascendió al cielo y nos dio promesas mayores. Un mejor pacto con mejores promesas según el que tenía 6 años. A través de la muerte, el entierro y la resurrección. El 13 dice: no nos metas en tentación,
sino líbranos del mal. Él ya nos ha librado de los poderes de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención por su sangre. El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Y esa escritura justo ahí es Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 que acabas de compartir. Correcto. Estás dando los paralelismos, continúa. Sí. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonan a los hombres por su transgresión, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, entonces su Padre no perdonará sus transgresiones. Amplíe eso, porque eso también está en Marcos capítulo 11, 26, donde habla de mover montañas. Dice que si no perdonas, tampoco tu Padre que está en los cielos perdonará tus ofensas. En realidad estaba enseñando a los hombres aquí en la tierra cómo perdonar. ¿De dónde viene el perdón? ¿Ves? En aquel entonces no tenían una naturaleza renacida, su naturaleza no había nacido ante Dios, no podían perdonar. Todavía no. Todavía No tenían la porque capacidad. Jesús no ascendió al cielo y su Espíritu Santo no residió en su cuerpo, en su espíritu hombre. Así que Jesús tuvo que guiarlos y decir, hola, de esto se trata el perdón. Para comunicarse y pedir perdón al Padre, esto es lo que tienen que hacer. Y si quieres que tu Padre te perdone, entonces debes perdonar a los otros también, así, en esencia, Como tu Padre Celestial. como tu Padre Celestial te está perdonando. Así que esa es la clave número 1, que tomamos de esta escritura y la comparamos con el nuevo pacto. No es que Jesús, no es que estemos descartando lo viejo, eso no es lo que estamos diciendo. Te está dando el ejemplo. Nos lo está dando. Es como Jesús tenía que hablar en parábolas, tenía que enseñar en la práctica, aquí, para que pudieran entender, para que pudieran ver. Pero en el perdón sobrenatural, el amor viene en el hombre espiritual, por lo tanto, el hombre espiritual todavía no estaba vivo. Ante Cristo. Ante Cristo, ante el Padre Celestial. Entonces tuvieron que hacer sacrificios. Tenían que ayunar. Tuvieron que orar para llamar la atención de Dios. Y así, en esencia, lo que estás diciendo es que el perdón es un pacto que resulta del trabajo en el Calvario. No es solo una temporada de Pascua. Es por lo que Él hizo en la cruz. Claro, Desde tan lejos como el este y el oeste, nos ha perdonado nuestros pecados. claro, En Él tenemos la redención y el perdón de los pecados. claro, Lo tenemos, no tenemos que ganárnoslo. No se basa en nuestros actos. claro. Va a suceder, ya ha sucedido. Para quienes tienen esa conciencia de pecado o de culpa, que luchan por A. Perdonarse a sí mismos, B. Perdonar a otros, porque su amor es derramado más allá de nuestros corazones. Como dice, en Romanos capítulo 5, versículo 5, su amor, como mencionaste hace un segundo, nos da la capacidad, porque ahora tenemos esa naturaleza del hombre espiritual renacido dentro de nosotros, para perdonar. Ahora bien, si no perdonamos, es simplemente una elección, ¿verdad? Es una elección. Y si no perdonas, entonces te estás impidiendo llevarte a la plenitud de lo que Dios tiene reservado para ti. Para manifestarlo. Para manifestar el potencial que Dios tiene. Porque cuando sostienes la falta de perdón y cuando sostienes la amargura en tu corazón, no puedes seguir adelante. No eres capaz de comunicarte con Dios porque estás enojado. Estás rompiendo la hermandad. Estás rompiendo esa hermandad. No vas a conectar. No vas a rezar por los que te rodean, especialmente por los que te persiguen y te lastiman. No serás capaz de orar apropiadamente si no los entregas a Dios. Liberar a la persona a Dios simplemente significa que no vas a permitir que esa amargura entre en tu corazón. Así, tendrás el flujo de Dios, su espíritu fluye a través tuyo, en un nivel más alto. También quería compartir que muchos creyentes suelen decir, Padre, el juicio está llegando a los Estados Unidos de América. O a una persona en particular. O sobre una persona en particular. Dios no vino a condenar al mundo.
Jesús lo dijo. En Juan capítulo 3, Juan 17. capítulo 3, 17, dice: no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través mío. Por lo tanto, es importante entender que la gracia de Dios está aquí. Sí, Dios es un Dios justo. Sí, habrá un día de juicio. Pero no se lo deseemos a nadie. Salgamos al mundo y marquemos la diferencia. ¿Y tú que eres espiritual? Si eres creyente en Cristo, tú que eres espiritual, restaura Sí. a aquellos que están perdidos, porque por eso vino Dios. Dios vino a buscar, salvar a los perdidos. Sí, y no solo los que están perdidos, los que no se han perdonado a sí mismos por su pasado. Necesitan recordar la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice por tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sé que hay personas mirando o escuchando, que son llamadas por Dios, que lidian con la falta de perdón. Por eso dice que no permitamos esa raíz de amargura. Advierte. Es como un grifo que gotea. Puedes sostener la ira y estar enojado y no pecar. Puedes sostener esta ira y luego, si continúas dejándola pudrirse en el reino de tu alma, que es tu mente, emocionará tu intelecto y te destruirá de adentro hacia afuera. Algunas personas han dicho, perdono, pero no olvido. Bueno, entonces realmente no has perdonado. Quería traer a colación esa escritura donde dice: si mi pueblo se humilla. Segundas Crónicas capítulo 7, versículo 14, si mi pueblo Se humilla, y quería sacarlo a relucir. Segundas Crónicas capítulo 7, 14. 7, 14. Aquí vamos. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mis ojos van a estar abiertos, y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar. Esta escritura se refería al antiguo pacto, cuando Dios separó a un grupo de personas para que trajeran el Evangelio de nuestro Señor y Salvador, el Evangelio de la redención. Dios separó un grupo de personas para que caminaran con su estandarte y en sus caminos. Y en aquel entonces estas personas continuaban haciendo maldades. Por lo tanto, sé que a veces hay creyentes que toman esta escritura y la aplican a los creyentes. Bueno, en primer lugar, te has humillado a ti mismo cuando le dijiste sí a Cristo. Sí, eso es bueno. Ustedes vuelven de sus malos caminos cuando se arrepienten y confiesan al Señor Jesucristo en sus corazones. Bien. Y quería mencionar esto, porque mucha gente piensa que, si nos humillamos, Dios va a sanar la tierra. Primero que todo, Dios no tiene ningún trato con el mundo secular, con las personas no creyentes. Él envía a su gente para rescatarlos. Sí. Pero hasta entonces, la luz tiene que brillar en sus corazones y la luz de la verdad del Evangelio tiene que hundirse en sus corazones primero. Dejar que se aparten del mal camino, de sus malas formas, y entonces Dios volverá y los Sí. sanará. Y creo que eso es muy importante. Eso es lo que tenemos que recordar como creyentes. Si tienes su naturaleza, si tienes su ADN dentro tuyo, tienes la capacidad de perdonar. Es simplemente una elección. El amor no es un sentimiento, es una elección, y el perdón está arraigado en el amor. Es por eso que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 6, la fe obra por amor, que también hemos hablado sobre esto. Pero continuaremos hablando sobre el perdón en Tu Luz de la Palabra. Regresaremos en un momento. Yvette Loudato ha escrito este nuevo libro, titulado He aceptado a Jesús. ¿Qué ha pasado? Para ayudar a responder las preguntas que las personas tienen después de haber aceptado y confesado a Jesús como Señor de su vida. En este libro descubrirás que estás totalmente libre de pecado, y que fuiste creado a su imagen con un plan y propósito en la vida. Descarga una copia gratuita de este libro en www.lightoftheworld.tv. Repito, es lightoftheworld.tv y aprende más sobre tu nueva vida. Repito, puedes obtener la descarga gratuita de este libro, He aceptado a Jesús, ¿qué ha pasado? Puedes descargarlo allí mismo en lightoftheworld.tv, o puedes enviarnos un correo electrónico. Ve a Contáctanos, escríbenos y nos encantará enviarte el libro con el franqueo pagado. Y estamos viendo frutos, especialmente en nuestras prisiones y centros de rehabilitación. La gente lo está usando como un recurso, como una herramienta. Otros líderes del ministerio lo están poniendo en su sitio web
como un enlace, eso es emocionante. Y, sabes, creo que el Señor realmente te inspiró a hacer este libro y tiene las escrituras y es un libro pequeño y fácil que la gente realmente puede entender. Y no porque seas mi esposa, pero agradezco que lo hayas escrito para ayudar a empoderar el cuerpo de Cristo. Estábamos hablando de eso. Ya sabes cómo el amor está conectado al perdón. Continuaremos hablando sobre el perdón y el papel que juega como creyente. ¿Qué más te gustaría compartir con nosotros, Ivette? Sí. Eso es exactamente de lo que se trata todo, el amor. Jesús, cuando hablaba a su pueblo, siempre ponía el énfasis en el amor. El amor, siempre decía amor. Vamos con Lucas. Capítulo 6. Versículos 35 a 37. Amen a sus enemigos, hagan el bien, y den prestado, sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán, y serán hijos del Altísimo. Porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. La amabilidad de Dios, la bondad de Dios, piensa en eso. Dios incluso prodiga amor en las personas que son malvadas. Piensa en la lluvia, piensa en las estaciones, piensa en el trabajo que Dios ha puesto en la gente, sea creyente o no. Dios quiere que lleguemos a una posición de hijos. Y eso es sin especificar género. Hijos del Dios Altísimo. Cuando caminas en la luz, cuando caminas en ese amor, estás manifestando su naturaleza. Estás manifestando su carácter y sus formas. Y creo que muchas veces el mundo ni siquiera quiere acercarse a Dios, porque todo lo que sienten es amenazado, juzgado y condenado por el comportamiento de la persona que supuestamente representa a Cristo. Por lo tanto, es importante que nosotros caminemos en ese amor. Así como Jesucristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar a los que nos hieren, ofenden o dicen cosas sobre nosotros. Ponlo de esta manera. Tenemos que pensar que hay dos tipos de personas. A pesar de que hay miles de nacionalidades, y no estoy hablando de una nacionalidad, raza o lo que sea. Estoy hablando de dos clases de personas, las que están en Cristo y las que están en Adán. Los creyentes en Cristo deben enfocarse en quien no está en Cristo y quien sí. Por ejemplo, al mundo, a la sociedad, le gusta tratar mal a la gente. Se burlan, les gusta vivir sus propios placeres, sus propias formas. No debería sorprender al creyente. En cambio, deberíamos orar por aquellos que no caminan en la luz. Deberíamos tratar de ser luz para esa persona y salir de la novedad de Cristo, compartir el amor de Cristo. No debería sorprendernos cuando el mundo se comporta de una manera racial o rencorosa y odiosa, o codicia o lujuria o lo que sea. Donde el caos en este mundo no debería sorprender a un creyente, porque así es el mundo. El mundo que no está en Cristo se va a comportar diferente. Y quiero decir que no estamos para superar o menospreciar a quienes se comportan de manera diferente. Correcto. Y pensar, bueno, yo soy un creyente en Jesucristo y tú estás aquí abajo. Claro. No, tú que eres espiritual debes restaurar. Correcto. Y también, cuando mencionas odio y racismo, un creyente no debería tener eso. Claro. Porque la Biblia dice cómo puedes amar a Dios si odias a tu hermano. Odiar a tu hermano. Así que nosotros como creyentes en Jesucristo, cuando lo hacemos, cuando guardamos rencor hacia lo que sea, no estamos caminando en el amor de Dios. Claro. Y no estamos caminando en el perdón al que está conectado. Claro. Sepan que me he salvado por gracia, no por mis actos como cualquiera se jactaría. No se trata de lo que haga o no haga, se trata de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y cuando leímos ese pasaje en Lucas, capítulo 6, versículos 35 a 37, luego pasamos al versículo 38. Muchas veces la gente dice, ya sabes, da y te será dado. Presionados, sacudidos juntos los hombres darán en tu seno.
Y decimos eso como una forma de hacer que la gente dé dinero a los ministerios. Y odio decir que esa es la religión hablando. Así no se discierne correctamente la palabra de verdad. Ese pasaje que acabas de leer habla de cómo debemos tratar a los demás. Habla del perdón. No tiene nada Claro. que ver con el dinero. Y cuando usamos esa escritura, sé que es muy conocida y probablemente alguien piense bien están predicando herejías. No, no es así. Solo estamos observando las escrituras. Y tú también tienes que empezar. No te Correcto. aferres de las faldas de algún predicador. Nos llevaré al versículo 36. Sí. Dice, sean compasivos, como también su Padre es compasivo. 37. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. 38. Den, y se les dará. Una buena medida, incluso apretada, remecida, y desbordante. Porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Aquí habla sobre el perdón. ¿Cómo debemos tratarnos los unos a los otros? Si sales y te enfadas y le echas la bronca, espera eso a cambio. Esa persona te va a hacer lo mismo por la forma en que lo tratas. Te van a responder igual. Esta escritura nos habla de ser misericordiosos, ser amables, ser perdonados. Esa es toda la clave Ese es el contexto de ese pasaje. de este pasaje. Si quieres verlo de esa manera, y sí, mucha gente saca las cosas de contexto. Y tenemos que tener mucho cuidado de no usar la palabra para manipular y obtener ganancias para nosotros. Ganancias propias hay mucho de eso, y odio decirlo. Especialmente en los medios cristianos. Sabes, empezamos con el enfoque correcto, creo, y no hay un pastor perfecto, ni un ministerio perfecto. Estamos todos en este viaje juntos. Pero realmente, tenemos que tener cuidado de que, si somos su ejemplo en la tierra, puede que seamos el único Jesús que la gente ve. Sí, Y eso es lo que aprecio de esto. No lo conocí. Pero, sabes, escuchando el testimonio de Billy Graham, él trascendió todos los límites étnicos y religiosos y fue un ejemplo sí, de Cristo. Mantuvo a Jesús como lo más importante. sí, Y no estamos hablando de mantener la religión como algo principal. no, No estamos diciendo, no me importa cuántos grados tengan, no me importa qué tan famosos sean. Si no se iguala a la palabra de Dios, no está discerniendo correctamente la palabra de Dios. No es la Biblia. Bueno, aquí está la otra cosa que tienes que tener en cuenta. La Biblia, la palabra de Dios fue construida para animar y fortalecer, Sí. y para edificarnos unos a otros, y dar esperanza, No condenar. y no obrar de una manera crítica y condenatoria. Ahora escucha. Todo tiene su lugar. Sí. El juicio vendrá un día, pero eso no será hasta que Jesús regrese y se lleve a su pueblo. ¿Sabes? Con él. Eso no será hasta su regreso. Correcto. Por eso la Biblia dice ocúpate hasta que Él Sí. venga. Así que en esa ocupación, tenemos que ser todo lo que Dios nos ha creado para ser. Y ustedes saben que donde sea y donde quiera que vayamos, somos la luz, somos la sal de esta tierra. Si no mostramos quién es Cristo, ¿cómo van a venir? Sí. ¿Cómo van a ir? Y, ya sabes, sentir que son amados, sentir que está bien venir a este círculo o ambiente en particular, porque están enseñando a amar. Y déjame decirte algo. Solo porque enseñes a amar no significa que no digas la verdad. Van de la mano. Sí. Porque cuando Jesús sacó a la gente de su mentalidad y de su estado de ser. Sus sistemas de religión. Lo sacó en amor. ¿Recuerdas a la mujer que era adúltera? Sí. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, aquel que no tenga pecado. Que lance la primera piedra. Claro. Si usted no tiene ningún pecado en su corazón o en su mente, lance la primera piedra. Y sabes, nadie se atrevió. A veces, las personas religiosas tiraron a esa pobre mujer a los pies de Jesús, pero se olvidaron de quien cometió adulterio con ella. ¿Se olvidaron? Bien. Es por eso que Jesús estaba como, oye, si alguien no ha pecado. ¿Ves? Nos hemos vuelto justos gracias a Jesucristo. Nunca debemos despreciar a la gente, y siempre debemos tener un corazón perdonador. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, en especial
Cuando otros creyentes te lastiman, pero deberías pensar, bueno, ellos deberían saber cómo actuar. Bueno, a veces odio decir que no saben. O si lo saben, eligen no hacerlo. En esencia, lo que estoy tratando de decir es que te concentres en el amor de Cristo, recuerda de dónde te ha sacado Dios, y mantén tu mente firme en la forma en que Él te trató. Siempre mira a una persona como si fuera yo. Cuando estaba en el mundo. Y Jesús de la misma manera que Jesús te sacó de ese pozo. Y te sacó en amor. Ten ese mismo amor, ten la misma compasión, ten el mismo perdón hacia los que vienen contra ti. Y tenemos esa capacidad. Y, ¿sabes? Me acuerdo de la escritura. Creo que también está en Lucas capítulo 6. Dice, bendícelos para que te utilicen y te persigan con Sí. desprecio. No significa que simplemente dejes que la gente Claro. continúe atropellándote, sino que los bendigas. Que te comuniques. Sí, comunícate. Habla. Bendícelos de todos modos. Creo que todo el mundo puede identificarse con que alguien en algún momento de su vida lo traicionó. Sí. Dijo algo o hizo algo. ¿Qué? Fue malo. Sabes, quiero decir, eso dolió, pero lo importante es llegar a un lugar donde puedas perdonar a esas personas, porque su Padre Celestial te ha perdonado. Sí. Antes de que hicieras algo bendito. Y no estamos diciendo que todo es gracia, que nunca tendrás que pagar por tus consecuencias. Sí, pagarás por Sí. tus consecuencias, pero caminar en perdón es simplemente una elección. Claro. Y todo lo que quiero decir es, recuerda, cuando liberes a la persona, en las manos de Dios, ten en cuenta que esa liberación no es para su beneficio, sino para el tuyo, para que te muevas en tu destino dado por Dios y el llamado que Él tiene en tu vida. Y, en última instancia, lo que estamos haciendo aquí, en estas Sí. transmisiones es, queremos empoderar y equipar a las personas en la palabra de Dios para discernir correctamente su palabra para sí mismos. Sí. Y ser todo lo que Dios los ha llamado a ser. Caminar dignos en ese llamado al que Dios los ha llamado a todos y cada uno de Amén. ustedes. Amén. Y es todo corazón. Bueno, tenemos como un minuto, ni siquiera. ¿Alguna palabra de despedida que quieras decir? Todo lo que quiero decir para todos los que están ahí es, ustedes tienen la habilidad de amar, de perdonar, de caminar en la gracia. ¿Por qué? Por Jesús, que está dentro suyo. Eso es maravilloso, Ivette. Bueno, oye, gracias amigo por ver tu luz de la palabra o escuchar tu luz de la palabra, o tal vez nos estás mirando en una plataforma de medios digitales. ¿Estás viendo en alguna plataforma por ahí en la televisión, sabes? Se trata de ser su amor, llevar su perdón y sanación a quienes lo necesitan. Y sabemos que, cuando dé ese ejemplo, serás modelado en Cristo, estarás imitando a Cristo, porque Él hizo tanto por nosotros. Sí. La Biblia dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Quien cree en Él no debe perecer, sino tener vida eterna. Tú estás trayendo eso. Nos volveremos a ver en el mismo tiempo, mismo lugar en tu luz de la palabra. Quiero animarte hoy a entrar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios realmente te dice quién eres en Él. Hasta la próxima. His promises are yes and amen. His promises are yes and amen.